Muy buenos días. Vamos a continuar con la lección siguiente. En este caso sería sobre la regulación de la expresión genética. ¿Ok? Entonces, el motivo que se dé la regulación genética es principalmente para el mantenimiento de la homeostasis de la célula. ¿Ok? Por medio de la producción de moléculas en un momento específico del desarrollo y en un tejido dado. ¿Ok? Cada célula va a regular su expresión en respuesta a distintos estímulos, a disponibilidad de nutrientes, tanto si son células, son grupos de células unicelulares o cuando estamos hablando de organismos multicelulares, ¿ok? Eh, Todos estos grupos de células, tanto unicelulares como pluricelulares, van a tender a regular la expresión de genes para alterar la función de sus células y en el caso de las multicelulares también para provocar la modificación o alterar la forma y función del cuerpo en el que participan, ¿ok? Entonces, vamos a tener a haber grupos de genes que se expresan en todas las células, o sea, vamos a tener un grupo de genes que siempre se están expresando en todas las células, que son genes de mantenimiento básico, de metabolismo, o sea, son genes housekeeping, que participan en esas rutas metabólicas que son necesarias en todas las células, por ejemplo, la glucólisis. Recordemos, ¿no? Todas las células necesitan romper enlaces de azúcares para obtener energía, por lo tanto, todas las células tienen que estar expresando proteínas de la ruta metabólica de la glucólisis. Otro gran grupo de los genes realmente se encuentran especificando para tejidos específicos, ¿ok? Para producir proteínas en un momento específico, con una expresión espacio-temporal, ¿ok? Que ocurre en un momento indicado del ciclo de vida de la célula y en un tejido en específico. Por lo tanto, muchas células van a tener la expresión de una pequeña fracción de genes específicos del mismo ADN que tiene todo el organismo, por ejemplo, en organismos multicelulares. Ejemplo de esto son la producción de hemoglobina por parte de los eritrocitos. Únicamente los eritrocitos van a estar produciendo hemoglobina dentro de un cuerpo multicelular como del que están formados los mamíferos. Entonces esto genera que, por ejemplo, a pesar de que tengamos un grupo de células eh, eh, que tienen el mismo material genético, ¿ok? O sea, el corazón, las células de pulmón, células de cerebro, eh, estómago, hígado, riñones, etcétera, pulmones, tengan el mismo material genético, no todas ellas van a expresar los mismos genes, ¿ok? Cada tipo de tejido va a expresar un grupo de genes particulares al tejido en el que se encuentran estas células. Y todo esto viene desde el momento del desarrollo, ¿ok? Desde la formación del embrión en el desarrollo, se ajusta la expresión de los genes de forma que la interacción entre las células que van produciéndose en el desarrollo ajustan la expresión de las otras, encaminándolas al tejido o al tipo celular que tienen que producir. Entonces, cada célula y la interacción entre ellas, ¿ok? Va a generar o va a propiciar que se dé la selección hacia un tipo o celular u otro. De forma que los productos génicos de la célula 1 van a influenciar a la célula 2, a la célula 2 de esta generación, que van a provocar que la célula 2 se convierta en otro tipo de célula, esta a su vez se convierta en otra, hasta al final producir distintos tipos de células, ¿ok? Y eso va a llevar a que una célula multipotencial, o sea, que tiene la capacidad de producir cualquier tipo de tejido, se especialice ya sea en una célula muscular, en una célula grasa, célula ósea, célula sanguínea, célula nerviosa, célula epitelial, inmunitaria, sexual, etc. De forma de que a partir de una única célula con el mismo material genético, nosotros podamos obtener en un organismo multicelular el desarrollo de distintos tejidos. Y simplemente es por la interacción de los productos génicos de cada una de las células durante el desarrollo. Entonces, esta célula va a influenciar a esta otra, y esta va a influenciar a esta influencia a la siguiente, de forma que las distintas interacciones entre los productos génicos de cada una de ellas va a llevar a desarrollar un tejido específico, ¿ok? Pues como os digo, cada célula tiene que producir moléculas eh, que determinen
en qué tejido o en qué grupo de células se va a convertir en un organismo. Y todas ellas en un principio, al puro inicio en el desarrollo, van a estar expresando los mismos genes y conforme ocurre la división celular y cada célula va a estar interactuando con otras y van a recibir señales de sus células vecinas, estas las van a ir transformando en un grupo celular distinto, ocasionando hasta llegar a desarrollar un organismo completamente diferenciado con distintos tejidos y distintos órganos. Entonces, al nivel de control de la regulación de la expresión, vamos a de tener distintos niveles. Uno de los primeros niveles ocurre a nivel del núcleo y con la disponibilidad de los genes para transcribirse. ¿Ok? Entonces, una de las primeras formas en que se puede regular la expresión genética es por medio del remodelamiento de la cromatina. ¿Ok? Abrir o cerrar la cromatina de forma que los genes puedan quedar accesibles a la maquinaria de transcripción, se pueda producir ARN y por ende proteínas. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, cuando tenemos histonas desacetiladas, o sea, cuando es el nucleosoma, donde están las histonas, en sus colas no hay grupos acetilo, se tiende a generar un ADN más compacto, una cromatina más compacta. Al estar más compacta no permite la entrada de maquinaria de transcripción, por lo tanto no se puede producir eh, ARN. ¿Ok? Ahora bien, si por medio de una acetilasa estas colas de histonas de los nucleosomas son acetiladas, al generarse esto se libera el ADN, o sea, la interacción entre el nucleosoma y el ADN es más suave. O sea, el cambio conformacional en el nucleosoma permite que el ADN se libere un poco más, se hace más laxa la cromatina, hay más espacio entre ellas, por lo tanto la ARN polimerasa puede entrar y puede empezar a transcribir los genes, formando los pre-ARN mensajeros y demás tipos de ARN que se pueden generar a través de la codificación de genes. Entonces, si sufre estas acetilaciones, las interacciones o la conformación del nucleosoma cambia, libera un poco el ADN, o sea, lo afloja de manera que pueda ingresar a la maquinaria de transcripción y permite eh, que se dé la transcripción de los genes y por ende en un futuro la traducción de los mismos. Ahora bien, dentro de las modificaciones en las histonas también podemos tener la metilación del ADN de las histonas. Y en el caso de la metilación va a depender mucho de cuál residuo de la histona esté metilado y qué no. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo vamos a observar que en estas histonas está esta cola metilada. Al estar esta cola metilada, muy probablemente sin señales de acetilación, va a mantenerse una cromatina represiva, una cromatina compacta, de forma de que se reprime la transcripción del ADN por parte de la RNA polimerasa. Ahora bien, si esta modificación en esta colahistona es cambiada por una acetilación y se metila la siguiente colahistonas, esto permite la apertura del ADN, ¿ok? Permite que se desenvuelva, se desenrolle el ADN del nucleosoma y expone los genes de forma que pueden entrar factores de transcripción y la RNA polimerasa y empezar la transcripción, ¿ok? Como ustedes observan acá, se observa el cambio conformacional de las histonas que genera la liberación del ADN y la entrada de la RNA polimerasa para producir ARN. Otro punto importante es que en este tipo de interacciones no únicamente participan las metilaciones, hay otras proteínas, la metilación del ADN que también va a influenciar que esta cromatina sea más permisiva o sea más represiva. De forma que una cromatina permisiva va a permitir la entrada de los factores de transcripción y la polimerasa, la RNA polimerasa, para producir ARNs mensajeros. El siguiente nivel de control de la expresión es a través de la transcripción per se como tal, ¿ok? Ya que en la transcripción van a participar un montón de factores de transcripción que van a ser un montón de proteínas que interactúan con el promotor, con secuencias conservadas del promotor, con la caja TATA y permitan que la RNA polimerasa se asiente adecuadamente sobre el promotor al frente de la región codificante y inicie la transcripción, ¿ok?
Entonces vamos a tener factores que son represivos, que lo que hacen es ralentizar la transcripción. Son promotores que son factores que se pueden unir al promotor, ¿ok? Se pueden unir aquí al promotor y evitar que la polimerasa se una adecuadamente. O pueden ser, en algunos otros casos, pueden ser secuencias de ADN conocidos como silenciadores, al cual se le puede unir otro factor, una proteína conocida como silenciadora, que va a interactuar con los factores generales de transcripción, esos factores generales que se necesitan para que la polimerasa siempre se asiente en la transcripción, desestabilice la unión de estas proteínas con el promotor, por lo tanto la polimerasa no se asienta adecuadamente y no transcribe. Entonces, estas secuencias represoras se pueden conocer como silenciadores y las proteínas que reconocen esas secuencias van a ser proteínas silenciadoras. Estas proteínas silenciadoras se van a unir a la secuencia silenciadora, la van a reconocer y van a interactuar con los otros factores de transcripción, estos factores generales que son completamente necesarios para iniciar la transcripción. Vamos a tener también otros factores de transcripción que van a ser los activadores. Son todos aquellos factores de transcripción que reconocen el promotor y que permiten que la polimerasa inicie la transcripción. ¿Okay? Hacen accesible a la polimerasa el promotor para que inicie la transcripción. Van a ser coactivadores, todos esos factores de transcripciones que se necesitan para que se dé ese proceso. Y también van a existir secuencias conocidas como enhancers o potenciadores, que son secuencias de ADN que interactúan con proteínas activadoras, que a su vez van a interactuar con los factores generales de transcripción, van a sentar a esa polimerasa sobre el promotor, la van a sentar, la van a poner bien firme sobre el promotor, de forma que la transcripción sea continua y esté funcionando constantemente, aumentando la proporción de transcripción. Entonces, estas secuencias represoras y activadoras, como los enhancers y los silenciadores, van a ser de suma importancia para poder controlar la expresión. Si yo necesito mayor expresión de genes, se van a activar los enhancers y las proteínas activadoras que van a trabajar con estos factores generales de transcripción, todos esos factores necesarios para que haya transcripción basal, una transcripción constante. Van a sentar los factores junto con la polimerasa y van a aumentar la cantidad de transcripción que ocurra. En caso contrario, necesito producir menos proteína porque ya el proceso metabólico lo requiere. Se producen proteínas silenciadoras que reconocen las secuencias silenciadoras en el ADN, interactúan con los factores generales de transcripción, desestabilizan esa unión con el promotor y hacen que la polimerasa no esté tan constantemente unida al promotor. Por lo tanto, la transcripción baja, la cantidad de proteínas se va a reducir. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta aquí abajo la estructura de un gen, vamos a tener que tenemos el promotor, el gen, y corriente arriba del sitio 1 o el sitio de iniciación de la transcripción, podemos tener potenciadores, podemos tener silenciadores, podemos tenerlos corriente abajo del gen, como en este caso que está aquí el silenciador y el potenciador. Por lo tanto, tenemos otras secuencias que son muy importantes, las secuencias aisladoras. Estas secuencias van a ser reconocidas por otro grupo de proteínas que van a evitar que este silenciador o este potenciador me afecten este promotor. ¿Ok? Y me afecten este gen. De forma que se exprese únicamente el gen que yo necesito. Si yo necesito expresar este gen, ¿ok? Y necesito aumentar su expresión, ¿ok? Voy a tener dentro de este promotor todos estos factores generales de transcripción. Se va a unir a esto, a este potenciador, este enhancer, una proteína activadora. Esta proteína activadora va a interactuar con el promotor y va a aumentar la transcripción. Mientras tanto, en el aislador se va a unir una proteína aisladora que va a evitar que este potenciador, en lugar de doblarse hacia este promotor, se doble hacia este promotor y me afecte la expresión de un gen que yo no necesito y que le aumente la producción más de lo debido. Lo mismo ocurre con un silenciador. Si yo tengo que silenciar este gen y no el aislador me va a permitir que la influencia de este silenciador no me vaya a afectar al siguiente gen.
Dentro de todo este proceso también de la transcripción, de cómo se regula la transcripción, volvemos al punto de lo que son el splicing, este sistema de editaje de la ARN, de forma que yo pueda de un mismo pre-ARN mensajero obtener isoformas de la proteína, de forma que dependiendo del tejido, yo puedo tener formas distintas de la proteína que van a presentar ciertas características distintivas que van a generar una función un poco diferente en cada uno de los tejidos. Aparte, obviamente, de las modificaciones ya clásicas, como el extremo en el 5', la guanosil 5' o la cola polía, que son modificaciones absolutamente necesarias para continuar con el control de la expresión. ¿Okay? Entonces, uno de los puntos importantes en la regulación de la expresión y principalmente para, digamos, como para tener una expresión diferencial de tipo de tejido, es el procesamiento del splicing. ¿Ok? Por ejemplo, en las células hepáticas se produce fibronectina, que es soluble y que puede circular en plasma sanguíneo y que se va a utilizar para muchas cosas. Y en los fibroblastos, ¿ok? Se va a producir otro tipo de fibropectina, ¿ok? Que va a ser más bien una proteína de anclaje. Y la diferencia en la producción de estos dos tipos de fibropectina va a ser la modificación por medio del splicing, ¿ok? Ya sea en células hepáticas se va a seleccionar, por ejemplo, la ruta donde se deja el exón rojo, amarillo y azul y me produce la fibropectina más pequeña que permite la circulación en sangre, etcétera. Y en los fibroblastos se selecciona el rojo, verde y azul, que es una fibropectina mucho más larga que permite la estructuración de una matriz extracelular más firme que permite andamiaje y demás. Por lo tanto, con simplemente la selección de los sitios de splicing, de qué exones se quedan y qué exones se van, se puede tener dos isoformas de la proteína en dos tejidos completamente distintos, que, como se los dije, es sumamente importante a la hora de regular la expresión de genes y en el desarrollo de un organismo multicelular con distintos tejidos y distintos tipos de células. Aparte de esto, todo el proceso, todo este proceso del ARN, el procesamiento, es completamente necesario para la salida del ARN mensajero maduro del núcleo, ¿ok? Se necesita tanto la cola polía como la Cap5', así como un adecuado procesamiento y splicing y maduración del ARN mensajero para que este pueda ser reconocido por diversas proteínas en el núcleo y ser transportados a través del poro nuclear. De forma tal de forma tal que vamos a tener un pre-ARN mensajero, que esto va a estar transcrito, va a ser reconocido por una serie de proteínas, ¿ok? Que participan en el splicing y proteínas de maduración que van a generar la aparición de la cola polía, que se agregue el extremo 5', que se eliminen los intrones, permanezcan los exones, que este ARN mensajero con proteínas, con nucleoproteínas, madure, que pueda ser transportado al citoplasma a través del poro nuclear y una vez en el poro nuclear pueda ser transportado a través de proteínas motoras, a través de los microtúbulos, a regiones del citoplasma específicos donde se necesita. De forma de que no solo es el transporte fuera del núcleo, sino también el transporte a ciertos lugares del citoplasma donde se va a necesitar. Entonces vamos a tener este ARN mensajero que ahí se encuentra en el citoplasma, va a estar unido a una serie de proteínas, a ribonucleoproteínas, que reconocen ciertas secuencias en el ARN mensajero, chaperonas que permiten que estos ARN no tomen conformaciones inadecuadas o que no permitan la traducción y van a permitir indicar por secuencias que se nos conocen como secuencias código o secuencias de código postal, van a indicarle a la célula a dónde tiene que ir ese ARN en el citoplasma, de forma de que en ciertas regiones del citoplasma puedan realizar sus funciones o puedan traducirse para poder realizar las funciones de los genes que llevan codificados. Eso es de suma importancia, por ejemplo, en el desarrollo para poder colocar ARNs en regiones claves del citoplasma para el desarrollo embrionario.
Entonces, estas proteínas van a permitir que la ARN tenga una conformación adecuada para la traducción, ¿ok? De forma de que cuando se transporte a la región del citoplasma, mantenga una estructura ideal para que pueda darse la traducción de las proteínas como tal. Entonces, ya una vez que sale del núcleo, va a irse o dirigirse al citoplasma y ubicarse en las regiones donde tiene que expresarse este gen, o sea, traducirse. Entonces, aquí en este punto son importantes estas secuencias que son reconocidas por ribonucleoproteínas, por chaperonas, como las secuencias código postal, que nos identifican exactamente hacia qué regiones del ADN tiene que dirigirse el ARN mensajero. O sea, que me indica hacia dónde se dirige en el citoplasma. Ya la traducción, como vimos en clase anterior, depende de varios grupos de proteínas, grupos que inician la traducción como tal. Por ejemplo, varias proteínas que interactúan con la 7-metilguanosina en el extremo 5', como por ejemplo IF4, este grupo de proteínas IF4G, IF4A, y la proteína de unión a la cola polia. Todo esto es necesario para que se circularice el ARN y se pueda dar la adecuada traducción de las proteínas. Entonces depende de muchas proteínas este proceso. Por lo tanto, también pues, se puede regular la expresión en este punto. Por ejemplo, se puede dar por interacciones con algunas proteínas, como por ejemplo la 4-EBP, que compite por el factor EIF4F y la proteína de unión a la cola polia. Al competir con esta, se elimina completamente lo que sería el IF4A y el IF4G, evitando la circularización adecuada del ARN y inhibiendo la traducción de proteínas. Puede haber también competencia, por ejemplo, con la proteína CEBP, que reconoce una secuencia CPE, que es una secuencia de poliadenilación citoplasmática o elemento de poliadenilación citoplasmática. Es una secuencia dentro del ARN que es reconocida por la proteína CBP, que a su vez trae la proteína masking, que reconoce y el IF4 y evita la unión del IF4A y el IF4G, evitando la traducción. O sea, no están las proteínas adecuadas para iniciar la traducción. También puede ocurrir en algunos otros casos, por ejemplo, que se reconozca elemento de respuesta Bruno, que es reconocida por la proteína Bruno, a su vez reconocida por la proteína COP, que compite activamente con estas proteínas, con la PABP y con el IF4A y IF4G, impidiendo que se unan y por lo tanto que se organice adecuadamente el grupo de proteínas que se necesitan para la traducción y me reprime la traducción. Y también puede existir en este caso específico proteínas que reconocen otros elementos como el BBR, que es el Bicoid Binding Domain, que es reconocido por una proteína Bicoid que me evita la unión de estos otros grupos, la PAB y el IF4, por lo tanto, que son proteínas necesarias para el inicio de la traducción, por lo tanto, se reprime la traducción de igual forma. Entonces, como ustedes ven, participan varias proteínas necesarias para el inicio de la traducción y hay varias rutas para evitarlo, para que no se forme este complejo de proteínas necesarias para la traducción y no se inicie la traducción adecuadamente. Estos, si no me equivoco, funcionan mucho en el desarrollo, son parte del desarrollo. Lo vamos a ver ahorita más adelante que Bicoid es una proteína súper importante en el desarrollo, en los inicios, en las etapas tempranas del desarrollo. Entonces también podemos regular la expresión a nivel de la traducción. Podemos evitar que aunque se produzca ese RNA mensajero, si ya no necesito producir la proteína, se produzcan cualquiera de estas proteínas que me inhiban la traducción y aunque exista el ARN mensajero, yo bajar la cantidad de producción de proteína impidiendo que se inicie adecuadamente la traducción del ARN mensajero. Entonces se ha visto que puedo regular la expresión desde remodelar la cromatina, cómo se procesa el ARN, si el ARN se madura adecuadamente, si tiene, se cortan adecuadamente los sitios de splicing, si se le agrega las modificaciones en los extremos 5', 3', todo lo que se necesita para que salga del núcleo. Entonces hay distintos puntos en los que yo puedo regular la expresión.
que se produjo el RNA mensajero, pero este RNA mensajero todavía no tenía bien cortado los exones, por lo tanto, entonces todavía no puede salir del núcleo, o no sale del núcleo porque ya no se necesita, o no era la proteína que se necesitaba, etc. Hasta llegar al punto de la traducción, donde ya tenemos un control de la expresión, evitando que se forme o se circularice el ARN adecuadamente, que estén las proteínas necesarias para iniciar la traducción, y por lo tanto se evite la producción de proteínas. Estas proteínas como tales son necesarias porque tienen función de licasa, evitan que se den las uniones entre los distintos nucleótidos, los enlaces entre hidrógenos de distintos nucleótidos. Por lo tanto, la ausencia de estas proteínas es fundamental para el funcionamiento adecuado de la traducción. Si no están presentes, no se va a poder realizar la traducción adecuadamente. Además, tenemos otro punto importante que es para el control de expresión, o sea, ya a nivel de traducción, evitar de que se formen el complejo de iniciación de la traducción, que se une a la ribosoma, en la subunidad pequeña ribosoma con el RNA de transferencia de metiotina, que se le une a la subunidad grande, inicia la traducción, por impedir que se forme ese grupo de proteínas necesarias al inicio de la traducción. Aparte de esto, vamos a tener los ARNs de interferencia, que son importantes en la parte de estabilidad y de traducción de las proteínas, ya que pueden inhibirme la expresión al inhibir transcripción, facilitarme que se genere heterocromatina en el núcleo, inhibirme la traducción y enviarme o facilitarme la degradación de ADN y ARN. El caso de los ARNs de interferencia son ARNs pequeños, no codificantes, y ARNs largos no codificantes, que tienen la capacidad de silenciar genes, ¿ok? Entonces vamos a tener que pueden haber varios orígenes de estos ARNs pequeños no codificantes, y los largos pueden ser a partir del genoma, que se originen a partir del genoma, o a partir de ácidos nucleicos exógenos como virus, transposones, genes foráneos, que se presenten en forma de ARN doble banda, ¿ok? Este ARN doble banda va a ser tomado por una proteína que se conoce como Dicer. Dicer va a cortar este ARN doble banda en ARN simple banda, que va a ser tomado por una proteína que se llama argonauta, y esta proteína argonauta va a tomar esta secuencia de ARN y va a interferir con los ARN mensajeros por complementariedad de bases, afectando que se evite la traducción o que se degrade el ARN, o como ya lo mencioné, que estas secuencias funcionen en la transcripción, en la heterocromatina o en degradación de ADN. Entonces estos ARN son de suma importancia para la expresión adecuada de los genes. Entonces, dentro de estos microRNs, ya los habíamos mencionado, vamos a tener los ARNs de silenciamiento o sirnas, y los microRNs o que a veces se conocen como mirnas. En este caso, los microRNs y los sirnas me van a inhibir la expresión de genes en ambos casos. Los sirnas vienen de un proceso de muchas veces de ARN doble banda que es endógeno o exógeno, puede ser producido a través de ARN doble bandas que se producen endógenamente en la misma célula, o a nivel exógeno, por ejemplo en virus. Y los microRNs o mirnas me van a inhibir la expresión, vienen de distintos productos génicos a nivel del núcleo, van a tener precursores con estructura de 5-cap y cola poli-A, y tienen un tamaño alrededor de 50.000 nucleótidos, de 50 a 100.000 nucleótidos. Pero lo que ocurre es que se van a producir estos distintas estructuras para los sirnas y los mirdas. Va a haber este corte de estos ARNs, y va a haber dos funciones principales. En el caso de los sirnas, van a ocasionar que se unan al ARN mensajero, y van a provocar que haya degradación del ARN mensajero, o que se unan al ARN mensajero, ¿ok? Y me van a impedir activamente que se una el ribosoma y que dé la traducción. De igual forma, los microRNs van a generar
evitar que se una al ribosoma y que se lea traducción, ¿ok? Entonces, los sirnas van a tener la capacidad de cortar el ADN o impedir que, que el ribosoma continúe con la traducción de las proteínas sobre el ARN mensajero. Y los miRNAs únicamente van a impedir ese proceso de traducción. Entonces, si ustedes observan acá, lo que puede ocurrir es que compite con con la unión del 5', puede secuestrar algunos de los complementos necesarios para iniciar la traducción, bloquea la circularización del ARN, me puede bloquear la unión de las unidades del ribosoma, o a veces puede promover la degradación, pero esto no es lo común. En el cambio, los sirnas, lo que va a ocurrir es que por medio del argonauta, va a reconocer el ARN y utilizando una proteína va a cortarlo a la mitad y va a procederse a degradar el ARN. Si no, puede interactuar directamente con la transcripción en el núcleo, evitando que continúe produciendo metilación de ADN, evitando la traducción. Y formando heterocromatina en estos casos. Entonces podemos silenciar genes. O sea, ya tengo el ARN mensajero y puedo, por medio de sirnas o miRNAs, provocar el silenciamiento de genes en específico. Que ya no necesito producir esta proteína, se produce un microARN que reconoce el ARN mensajero y evita que el ribosoma produzca la proteína. O produzco una proteína, un sirna, que se va a unir al RNA mensajero y va a producir que ese RNA mensajero se degrade más fácilmente. Luego tenemos también las modificaciones post-traduccionales que son necesarias para el funcionamiento adecuado de las proteínas. Ok, no solamente es producir el polipéptido con su secuencia de aminoácidos uno tras otro, sino que también necesito que hayan algunas modificaciones, que se formen puentes disulfuro, glicosilaciones, metilaciones, acetilaciones, fosforilaciones, sumilaciones, lipidaciones o ubiquitinaciones, de forma que esta proteína adquiera esa función. Muchas de estas modificaciones post-traduccionales ocurren durante en aparato de Golgi, de forma que las proteínas maduren adecuadamente y puedan realizar su función original. Entonces, muchas de estas modificaciones me van a eliminar o modificar el extremo amino terminal, por ejemplo, eliminación de la metionina o la acetilación, modificaciones en aminoácidos concretos. Hay ciertos aminoácidos que van a sufrir más frecuente fosforilaciones, metilaciones, acetilaciones, hidroxilaciones y metilación y hidroxilación de la tirosina, por ejemplo, que ocurran glicosilaciones donde se dañan cadenas largas de carbohidratos como los grupos ABO, el grupo sanguíneo. Ocurre una glicosilación donde se agrupan carbohidratos que forman los grupos ABO. Hay ciertos polipéptidos que necesitan recortarse, por ejemplo, la insulina, antes de salir de la célula, tiene que ser cortada para formar el péptido C y la insulina y que puedan tener función. Entonces se forma un péptido grande a través de la traducción y antes de que salga la célula en forma de insulina, tiene que ser cortado en dos fragmentos para que se forme la insulina y el péptido C, los cuales tienen funciones sumamente importantes en la célula. A veces se eliminan las secuencias señalizadoras en el amino terminal que marcan el destino de la proteína. A veces esa secuencia también va a clave la proteína. Las proteínas tienen una secuencia para indicar hacia dónde se van. Muchas veces se eliminan. Pueden formar complejos con metales, por ejemplo, las hemoglobinas que forman complejos con el hierro. También las proteínas deben de doblarse adecuadamente. Antes, previamente, se pensaba que las proteínas se doblaban solas, que se doblaban en su conformación estructural secundaria, terciaria, inclusive cuaternaria, completamente solas. Pero se sabe que existen estas proteínas que ya las mencioné anteriormente, las chaperonas, que lo que hacen es recurrir las proteínas para que se doblen adecuadamente. ¿Ok? Especialmente en estas proteínas que van marcadas a membrana, que tienen que tener aminoácidos hidrofóbicos para que se puedan anclar adecuadamente en la membrana. Las chaperonas recurren estos aminoácidos hidrofóbicos para que no se doblen inadecuadamente por las interacciones con el citoplasma. Por ejemplo, hay algunos casos donde, por ejemplo, en la encefalopatía espongiforme bovina, donde las proteínas se doblan adecuadamente y provocan el doblamiento inadecuado de otras proteínas, generando esta enfermedad. Y una otra modificación muy importante es el control de la calidad de las proteínas por medio de ubiquitinación. Las proteínas tienen un periodo de vida útil
cuando ya estas proteínas alcanzan este periodo de vida, generalmente son marcadas por ubiquitinación y van al protesoma para ser desensambladas y reciclados sus aminoácidos. Ok, aquí llegamos a un punto de descanso. Después de esto vamos a continuar con el resto de la clase.